Al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Que los hijos se lleven de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias de Asia Menor. Son cartas reales, enviadas a iglesias reales, que en el primer siglo estaban ubicadas en lo que dijimos desde un inicio, hoy es el territorio de Turquía. 7 iglesias, a 7 iglesias el Señor les escribió, cada una de ellas con situaciones diferentes, con problemas diferentes, problemas que el Señor aborda en mensajes breves, que pudieron haberse escrito y enviado por inbox, si es que en ese entonces hubieran existido los inbox y las computadoras. No había ni computadora ni inbox en ese tiempo, así es que los mensajes fueron escritos a mano por el apóstol Juan y después enviados a las iglesias con algún mensajero. Aun cuando cada mensaje encuadraba perfectamente para la específica situación de cada iglesia, estos mensajes trascienden este contexto inmediato y son útiles para nuestra enseñanza hoy. Y por eso lo estamos estudiando. Porque en nuestra iglesia, como en cualquier otra iglesia en la actualidad, se presentan una o más situaciones semejantes a las que prevalecían en las iglesias del Asia Menor en el primer siglo de nuestra era. Situaciones buenas y situaciones malas. Y debemos por lo tanto estar atentos y aprender de las virtudes que cada iglesia tenía, pero también evitar las cosas por las cuales fueron reprendidas por nuestro Señor. Ese es el objetivo entonces de esta serie de sermones: identificar qué de lo bueno en cada iglesia nos falta por hacer para hacerlo, y qué de lo malo que estaba sucediendo en estas iglesias está o pudiera estar sucediendo en nuestra iglesia para dejarlo de hacer. Con eso en mente vamos a meditar pues en el mensaje de hoy, el mensaje que Jesús envía a la iglesia de Tiatira, que se encuentra, como ya leímos, en Apocalipsis 2, del 18 al 29. De las 7 ciudades en donde estaban las iglesias que Apocalipsis 2 menciona, Tiatira es la menos importante. Todavía hasta la última vez que vimos a la iglesia de Pérgamo, habíamos ido en ascenso, ¿no?, en cuanto a importancia. Éfeso era importante, luego Esmirna era más importante que Éfeso,
y luego Pérgamo era más importante que Esmirna. En ese orden fuimos subiendo. Pero ahora bajamos drásticamente. Y de las iglesias que hemos visto hasta ahora, Tiatira, es donde estaba esta ciudad, era la menos importante de ellas. Para darnos una idea de qué tamaño tenía esta ciudad comparada con las otras, podemos decir, por ejemplo, que Éfeso, si la comparamos con una ciudad actual de nuestro México, Éfeso sería como Monterrey, digamos, ¿no? Industrial, próspera, multicultural. Y entonces, si Éfeso era Monterrey, o equivaldría a Monterrey, Tiatira pudiera ser equivalente hoy a Ciudad Valles o a Río Verde. Esa no te ofendas, pero fue nada más una cosa. Así, ¿no? En esa comparación. Se me quedó muy feo que fue. Bueno, es nada más para darnos una idea. Esta ciudad, Tiatira, era conocida por el bronce que producía, y a pesar de ser pequeña y no muy poblada, tenía cierta importancia en el ramo militar, porque recuerden que en ese entonces las armas pues se hacían de bronce, ¿no? Y ellas tenían una producción muy importante de bronce, pues tenían cierta importancia en esta esfera militar. También era famosa por producir telas teñidas de rojo o de púrpura, una tela muy costosa y que tenía mucha demanda en ese tiempo. Hay una mujer que se menciona en la Biblia, en el libro de los Hechos, que se llamaba Lidia, y que era originaria de esta ciudad, de Tiatira. Ella era una comerciante en este tipo de telas y conoció a Pablo cuando Pablo estaba en Filipo. Conoció el Evangelio y muy probablemente ella junto con su familia fueron los que después fundaron la iglesia en su ciudad natal, en Tiatira. Miren, vamos a ver, abran su Biblia en Hechos 16, 14 y 15. Hechos 16, 14 y 15. Dice la Biblia: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces esta Lidia que se menciona aquí en el libro de los Hechos, muy probablemente cuando regresó a su ciudad, fundó ella la iglesia de la que ahora está hablando Apocalipsis 2. Bueno, eso nada más un dato. Para no variar, esta ciudad Tiatira estaba llena de cultos paganos, igual que el resto de las ciudades en Asia. Y estos cultos paganos tenían dos características en común. Una, por supuesto, la adoración a ídolos, ¿no? Pero el otro aspecto era la práctica religiosa de la inmoralidad sexual. Es decir, parte de sus rituales incluían actos de inmoralidad y de perversidad sexual. Esa era la religión que se practicaba. En medio de todo eso, en medio de esta ciudad pequeña, pagana e inmoral, se encontraba esta iglesia a la que Jesús escribe en el pasaje que estamos estudiando. Debemos notar que a pesar de que es la iglesia más pequeña o la iglesia donde la ciudad más pequeña se encontraba, y menos importante también, esta iglesia es la que recibe la carta más extensa de parte del Señor Jesús. De las 7 cartas que escribe en Apocalipsis 2 y 3, esta que les escribe a Tiatira es la más larga. Y eso nos indica que a nuestro Señor le importan mucho las iglesias pequeñas. Así que nosotros que pertenecemos a una iglesia pequeña, no podemos decir que nuestra iglesia no le importe a Jesús. Los ojos de Jesús están puestos sobre nosotros.
igual que están puestos en una iglesia grande o en una mega iglesia incluso. De hecho, en el Nuevo Testamento, las iglesias más vitales que se mencionan, como la de Filipenses y la de Tesalonicenses, esas iglesias eran pequeñas. De acuerdo a datos de historiadores, estaban compuestas de menos de 100 gentes. De modo que eso es lo primero que nos enseña este pasaje. El Señor se preocupa y se ocupa de iglesias pequeñas como la nuestra, y tiene el mismo interés que tiene por nosotros, que el interés que tiene por una iglesia que tenga 1000 miembros, ¿no? ¿Pero qué más nos enseña este pasaje? Bueno, este pasaje nos enseña que al igual que el resto de las iglesias en Asia, e igual que todas las iglesias cristianas de antes y de hoy, Tiatira tenía cosas buenas que elogiar, pero tenía también cosas malas que recriminar y que corregir. Y eso es lo que el Señor ve y señala en este inbox que les manda, ¿no? La carta inicia con una descripción del Señor Jesús. Mire cómo dice el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta es la única vez en el Apocalipsis que el Señor Jesús es descrito como el Hijo de Dios. Y esa mención de Cristo como el Hijo de Dios, aunado a la descripción que le sigue, no eran buenas noticias para Tiatira. La descripción continúa: el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la misma figura que se usa en el primer capítulo de Apocalipsis. En los capítulos 14 y 15, ahí también Juan, cuando ve al Hijo del Hombre, ahí se menciona, ve que tiene ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Significa esto que por un lado Jesús puede verlo todo. Escudriña no solo nuestra apariencia, sino nuestro corazón. Jesús ve lo más profundo de nuestro corazón. Él nos conoce perfectamente. Eso es lo que significa los ojos como llama de fuego. Y por otro lado, el bronce bruñido significa juicio. El juicio de Dios que vendrá sobre todos los que se opongan a Él. Es decir, que de entrada el Señor Jesús les está diciendo a los miembros de la iglesia de Tiatira, pongan atención. Lo que les voy a decir no se los está diciendo cualquiera. El que está hablando con ustedes es el Dios que los conoce bien y que va a traer a juicio lo malo que hagan.